Después de algunos años por la Facultad de Ciencias Políticas de la UAB, me gusta pensar que he ido atesorando algunos de los libros más interesantes que se han escrito sobre política y sus diferentes aspectos. Aquí os intentaré recomendar algunos de los más interesantes y más divulgativos. Fernando Savater escribió Política para Amador en 1992 para explicar a los jóvenes por qué la política no es necesariamente aburrida, corrupta o inútil, sino que es algo fundamental para nuestra vida cotidiana. El libro es un recorrido, a veces histórico, por conceptos fundamentales de la política, conceptos como comunidad, libertad, justicia, democracia, autoridad o participación, son conceptos que se encuentran dentro del libro. Recuerda que los seres humanos vivimos en sociedad y que, por tanto, tiene una importancia fundamental participar ante el riesgo de que otros decidan sobre lo público por nosotros. Para Savater, la política consistiría en acordar las reglas conjuntas y las leyes que nos afectan a todos. A diferencia de una ética personal que sería más bien privada sobre lo que cada uno hace, la política exigiría coordinarse con los demás para planificar el futuro como parte de algo mayor. Política para Amador es uno de aquellos libros fáciles de leer y gustosos y que te sirve para introducirte en un montón de cuestiones muy importantes de la política. Escrito de manera sencilla en 2018 por dos politólogos americanos, este libro nos demuestra que las democracias ya no caen por grandes golpes militares, sino desde dentro, por sí mismas, por líderes autoritarios electos que consiguen erosionar el sistema desde dentro. Esta es la tesis principal del libro y por lo que fue tan revolucionario en su momento. Nos muestra la democracia como algo volátil, como algo inestable, como algo que puede desaparecer y que se puede deteriorar. Los autores buscan analizar el autoritarismo moderno en base a unos elementos. Ellos hablan de rechazo de las reglas, deslegitimación de los rivales, tolerancia a la violencia y la disposición a restringir las libertades públicas. Ellos se basan en el caso para explicar cómo se ha ido deteriorando la democracia moderna, pero ponen ejemplos constantemente de casos en Latinoamérica o en otras partes de Europa. Es un libro fundamental para entender lo que ha pasado en la política y en el mundo durante las últimas décadas. Lo que nos viene a decir este libro es que el populismo puede ser tanto una amenaza como un correctivo para la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Los autores nos explican que el populismo puede ser una amenaza cuando aumenta la polarización y cuando erosiona las instituciones, por ejemplo. Pero también puede ser un correctivo cuando mejora la participación política y la representación de grupos que tal vez no estaban incluidos en la esfera política, en la esfera pública. Todo dependería de su contexto y de su forma. De los autores nacería la definición más aceptada de populismo. Ellos definirían el populismo como una ideología delgada, compatible con otras como el socialismo, como el liberalismo o diferentes, pero básicamente vendría a proponer una antagonía entre la idea de un pueblo puro y una élite corrupta moralmente. Este sería la base de los populismos modernos. Ellos utilizarían ejemplos desde el Frente Nacional francés hasta el Partido de la Libertad austriaco, pasando de nuevo por el caso de Hugo Chávez en Venezuela. Y harían un análisis en profundidad del populismo en perspectiva comparada, argumentando que en algunos casos es positivo y refuerza la democracia y que en otros es perjudicial y la deteriora. Es uno de aquellos libros que nos ayuda a entender fenómenos tan importantes como el populismo. Y nos ayuda a entender, en sintonía con el libro de Cómo mueren las democracias, lo que ha pasado en los sistemas políticos actuales en los últimos años y cómo se han ido deteriorando. El tema de las ciudades es un tema que me fascina. El espacio urbano, cómo se construye y para quién, los movimientos vecinales y las luchas que hay detrás, la política local, las políticas urbanas, los ayuntamientos, pero también fenómenos como la segregación que han sido tan estudiados durante los últimos años. En este universo de lo urbano, Ciudades Rebeldes es una pieza fundamental para entender las ciudades modernas desde una perspectiva crítica. David Harvey, un geógrafo marxista,
parte de la idea del derecho a la ciudad, este derecho colectivo a habitar, transformar y disfrutar del espacio urbano de una manera justa, de una manera inclusiva, de una manera colectiva que involucre a todo el mundo, para hacer un análisis muy profundo de lo que sucede en las ciudades modernas. Él pone el foco en la idea de que la ciudad es un proceso social, en el que hay unas relaciones de clase y de poder. Él critica duramente las dinámicas del neoliberalismo en las ciudades, las dinámicas de gentrificación y de turistificación, y argumenta que las ciudades son la base del desarrollo capitalista, pero que también son una oportunidad para generar nuevas alternativas o nuevas revoluciones urbanas que logren proponer una manera más colectiva, más democrática de construir el espacio urbano, fuera de estos marcos neoliberales. Harvey se fija en los movimientos urbanos, en los movimientos vecinales de todo el mundo, incluso el de Barcelona, para ver cómo se generan estas alternativas a la construcción neoliberal de la ciudad. Cómo se generan estas alternativas que buscan al final reivindicar un derecho a la ciudad, un derecho colectivo a habitarla, a construirla, a definirla, que salga de esos parámetros tan estrechos y que logre democratizarla. Ciudades Rebeldes es una obra ya clásica, aunque no tenga tantos años. Ya como última recomendación, hablemos del Príncipe. El Príncipe podría decirse que es la obra fundacional de la ciencia política. ¿Por qué? Porque básicamente da autonomía al pensamiento político, lo independiza o lo emancipa del pensamiento moral, religioso, y Maquiavelo pasa a hablar simplemente de poder, simplemente de política y de gobierno. El Príncipe es un manual de política sobre cómo gobernar y sobre el poder, y que luego daría las bases de lo que se ha llamado realismo político. Y tiene una historia interesante porque nace como un regalo. Nace como un regalo a los Medici, a la familia de Florencia tan poderosa durante el Renacimiento italiano. En sí es una obra fundamental, es un clásico y nos da mucho. Básicamente es un tratado sobre el poder, sobre cómo gobernar, sobre cómo hacerlo en diferentes contextos. Está pensado para gobernantes. Puede ser algo pesado, tal vez no es el libro más divulgativo o más recomendable, pero merece una mención porque es una obra fundacional, es una obra importantísima. Y además que nos transporta a la mente de los gobernantes italianos de la época. Es un tratado casi histórico y del que se han hecho ediciones y ediciones. Y trata básicamente de poder.